Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Con frío? Buenas noches, sí. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Hola, ¿cómo has pasado? Buenas noches con todos. Ok, como vemos, todavía están poquitos, están 10, por eso todavía no. Bueno, ya puse a grabar, pero en realidad espero, por lo menos, esperemos que se vayan incorporando y esté la mitad siquiera. Esperemos, ¿no? Unos 5 más para empezar, ok. Así que un poquito de paciencia, chicos, por respecto a eso, ok. Sí, esperemos 2 minutitos más a las 18:20, si no empezamos con los que estamos. Ok, les decía que iba a quedar grabado esto, así que esperemos que se vayan integrando más. Ok, listo. Una cosa que les pido mientras vayan, tengan calculador en mano, papelito para hacer cálculos. Sí, quiero que tengan, ok. Eso quiero que tengan, así que vayan unos minutitos, saquen de la maletita, tengan al lado o tengan en la compu activada una calculadora, ¿ok? Porque es importante para ir haciendo unos cálculos, vayamos viendo, ¿ok? Listo. Bueno, chicos, creo que es hora de empezar, ¿ok? Sí, 6:20 tengo, vamos a empezar. Bueno, eh, dentro de la unidad 2 de diseños experimentales, nosotros la vez pasada observamos solamente eh, el DCA, el diseño completamente al azar, DBCA, ¿no es cierto? El más sencillo de todos los diseños que nosotros tenemos, que teníamos como dos factores, ¿no? El error y el tratamiento. No había nada más respecto a eso. Esta semana vamos a ver el diseño de bloques. Aquí hay el diseño de bloques completamente al azar, que es el DBCA, que es diseño de bloques, ¿no es cierto? Completo. El diseño cuadro latino
y el diseño greco-latino. ¿Ok? Es lo que nos corresponde a ver esta semana. Mire, diseño de bloques, ¿no es cierto? Cuando yo estoy haciendo los tratamientos, de ejemplo, digo, mira, quiero ver si afecta la temperatura, afecta el crecimiento de una planta. Listo. Tengo un vivero, imagínense un vivero donde hay unas plantas y digo, bueno, afectando la temperatura. Y no otros considerados. Entonces es posible que sí haya afectación. Entonces pongo ejemplo, las flores a 10 grados, pongo las flores a 15 grados y pongo las flores a 20, las plantas a 20 grados y hay un crecimiento. Entonces digo, sí, pero puede haber otros factores no considerados en el estudio. O sea, es decir, ¿no es cierto? Ejemplo, digamos, la luz solar, el tipo de tierra, la misma regadío que se da. Entonces puede haber diferencias que yo no tomé en cuenta respecto a esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto no ocurre, ¿no es cierto? Y existen otros factores que hay que controlar, las conclusiones afectarán sensiblemente. Entonces, ejemplo, ¿no es cierto? Tú puedes decir, la temperatura afecta, pero puede ser que haya otros factores que afecten ese crecimiento de la plantita. Entonces yo tengo que tomar en cuenta, recuérdense que tenemos que nulificar los factores. Aquí había el ejemplo, yo creo que sí les dice algún rato les dice el ejemplo miren, con unos carritos, ¿no? Les dice, recuérdense, había, ¿no es cierto? Yo tenía aquí el carro de una persona, aquí el carro de otra persona, el A, el B y tenía el carro C. Ok, entonces, miren, ¿no es cierto? Yo quería probar, ¿se recuerdan? La distancia de frenado, que venía el carro, aplastaba el freno y quería ver X. Ok, entonces, para eso yo les puse, ¿no es cierto? A 3 personas. Entonces les puse a Juan, a Luis y a Raúl. Entonces, yo decía, no, si yo asignaría, ¿no es cierto?, a Juan el carro A Luis el carro B y a Raúl el carro C, yo decía, bueno, está bien, ¿no? Comienzan y hacen la prueba. Entonces comienzan a trabajar en los carros. Está bien. Pero después me entero que Raúl no tenía experiencia en ese tipo de carros. Luis, me entero que su licencia era de otro tipo y Juan tenía un problema físico. Entonces, miren, seguro que se van a afectar a los carros, ¿no es cierto? Va a afectar la prueba. O sea, quizás, mira, llegan acá al punto que van a frenar y por la dificultad física, por la enfermedad, por falta de experiencia, no tienen. La solución que yo les decía, que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, es que todos prueben los carros, es decir, Luis tiene que probar el carro A, el carro B y el carro C. Lo mismo Juan y lo mismo Raúl. Ahí estaríamos en eso. Entonces, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros podríamos hacer, o si no, tomar en cuenta esos factores. Es decir, esos factores de bloque que yo considero. Entonces, ahí ya no solo el factor, ¿no es cierto?, el factor frenado, sino viene el factor chofer, el factor salud, el factor experiencia. Entonces, ya puedo trabajar con estos. Entonces, es importante entonces que yo vaya, ¿no es cierto?, buscando. Entonces, aquí el ejemplo, ¿no? Al comparar varias máquinas, si cada una es manejada por un operador diferente y tiene influencia en el resultado, debe tomarse en cuenta para hacer la comparación justa. Un operador más hábil de una máquina, ¿no es cierto?, puede hacer ver mejor que esa máquina es mucho mejor, controlarle mejor desempeño, y nosotros lo que haremos es una comparación adecuada. Ok, para evitar estas dos maneras, ¿no?, de anular el posible efecto de otro factor que tú estás viendo, ¿no es cierto?, de otro factor, se puede hacer dos formas. Lo lógico, como decía, puedes utilizar el operador en estas máquinas al comparar,
lo cual no es una estrategia siempre aconsejable, o lo que se llama bloquear para anular. En este caso, cada operador trabajará con cada una de las máquinas. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo respecto a esto. Entonces, ¿qué son los factores de bloque? En realidad, ¿no es cierto? Los factores de bloque vienen a ser, ¿no es cierto? Vienen a ser variables adicionales, ¿no? Que se incorporan en para no sesgar la comparación. Ok, yo ahí es justo, les mandaba la definición que tengan, ¿no? Algo, la diferencia entre sesgar y variabilidad, aquí no. Nosotros aquí, para sesgar. ¿Qué significa sesgar? Tener datos diferentes respecto a eso. ¿Y qué es variabilidad? La diferencia que hay de datos de un conjunto. ¿No es cierto? Aquí mira, ¿no es cierto? Además de los factores que podemos ver, además de los operadores, la experiencia que nosotros tenemos, podemos ver, ¿no es cierto?, el tipo de material, el tipo de producto, el día, el turno. Es decir, mira, muchos más factores que nosotros incorporamos en el diseño experimental. ¿Ok? Entonces, hablamos aquí de bloque completo, ¿no? El DBCA se refiere cuando cada bloque se prueban todos los tratamientos, entonces que nosotros tenemos que ir viendo, entonces, respecto a eso, los nuevos factores. Como vemos en este diseño ya de bloques, hay 3 fuentes de variabilidad, en el anterior había 2. ¿Cuál había en el anterior? El factor de tratamientos y había el error aleatorio. Aquí aparece un tercero. ¿Cuál es? El factor de bloque. Entonces, no es un análisis factorial, sino es un análisis de un factor, el principal, y un factor de bloque. ¿Ok? Que es diferente al análisis factorial, análisis de 2 factores. En eso tienen que tomar en cuenta respecto a eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, chicos. Bueno, entonces vamos a seguir respecto a esto. Ok. Cualquier comentario, duda, listo, me cortan nomás. Ok. Sí les puedo ver ahí, pero no puedo ver a alguien que tenga, bueno, no sé si le pueden levantar la mano. Ahí yo creo que sí les puedo ver. Tengo una pantalla pequeña. Ok. Carla. No es cierto, sí puedes levantar la mano. Ya levantaste, Carla. Ok. Sí. ¿Querías hablar algo o era solo para ver si Sí, sí. funcionaba? De pronto puede grabar la clase. Está grabándose la clase. Sí está. Ah, porque me salió. Ya ahí. Sí Ya. se está Perdón. grabando. Ya Ya. grabé desde hace 10 minutos, casi antes de que llegue. Sí está la clase. Ah, ya Ok. listo, gracias. En eso quedamos. Modelo estadístico. Ah, bueno, vamos a ver. El modelo estadístico de este diseño ya tiene, ¿no es cierto?, 3 componentes. Y es la medición que corresponde a un tratamiento I y al bloque J, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿no es cierto? El tratamiento I puede ser la temperatura y el bloque, el tipo de tierra. Digamos, estamos viendo el crecimiento de una planta frente a un nuevo fertilizante. Ok, entonces, si nosotros vemos el crecimiento de una planta, vamos a ver, ¿no es cierto? El crecimiento de una planta, ¿no es cierto?, frente a un nuevo fertilizante. Sí, nosotros tenemos aquí, ¿cuál es nuestro principal factor? El fertilizante. Pero nuestro factor de bloque es la tierra. Entonces tenemos 2. ¿No es cierto?, sería la media global de la población, T, el efecto del tratamiento, e Y sería el efecto del bloque, más el error. Ok, entonces, ahí nosotros vamos a tener nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que registrar ahí, no es cierto? Si nosotros tenemos ahí, mira, el tratamiento 1, ¿no es cierto? Ejemplo, si el tratamiento 1 pudiéramos ponerle, vamos a ponerle 10 ml de fertilizante, el tratamiento 20L y el 30.
Y el bloque 1 sería tierra, digamos, arenosa, arcillosa y barro, por ejemplo. Voy a poner este tipo de tierra respecto a eso. Puede ser cualquier factor y puede ser cualquier nivel. Entonces, nosotros, una matriz tiene que haber sido. Entonces, ejemplo, yo tengo que haber tenido una medición, un tratamiento, sería 10 de fertilizante y en tierra arenosa. Y el último tratamiento sería 30 de fertilizante en barro. Entonces, ese es el registro que yo voy tomando. Entonces, y ahí sí yo tengo que tomar la variable dependiente y cuál es el valor. Ejemplo, el crecimiento, 5 centímetros, 7 centímetros. Entonces, la hipótesis a probar aquí sigue siendo la misma, ¿no? Las medias, ¿no es cierto?, son iguales, es la hipótesis nula, y la alternativa es alguno, o por lo menos dos, son diferentes. O también puede ser la alternativa, ¿no es cierto?, sobre los tratamientos. El tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, o uno, al menos dos son diferentes. Ese es el tratamiento. Entonces, estas hipótesis nos prueban que la media poblacional es la misma para todos los tratamientos. Y como alternativa, ¿no es cierto?, tenemos que es posible que todos los efectos sobre la variable sean nulos, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros probamos, lo mismo que las hipótesis. La tabla de ANOVA, entonces, aquí es importante, por eso era necesario que sepamos los cálculos del anterior. Mira, sigue siendo, ¿qué aparece aquí de nuevo? ¿Qué aparece aquí de nuevo? El de bloques, que no había en el anterior. Entonces, aquí aparece el tratamiento de bloques. Sí, aparece lo nuevo. Entonces, mira, el cálculo es igual. Entonces, aquí tendríamos, ¿no es cierto?, K-1, ¿qué es K-1, no es cierto? K-1 sería el número de tratamientos, ¿no es cierto? Menos 1, ejemplo, si yo tenía 3, 2, el número de tratamientos. Si tengo 3 tipos, B es el número de bloques respecto igual 2. Y el error se calcula K-1, B-1 sería 4, 2 por 2, 4. Y N-1, ejemplo, ahí voy a tomar en cuenta, digamos que tengo sería 9 observaciones, sería 8. Y los cálculos son similares a los que nosotros hicimos en esto. Miren, este es del tratamiento, ¿no es cierto? Acá abajo es el de bloques, y este es del total. Igual que hicimos en el anterior. ¿Qué cambia un poco, no es cierto, el error? ¿A qué es igual? Al total. Ahí sí, menos del tratamiento y menos la suma de los cuadrados de los bloques. Nada más. Así que es muy similar. El cálculo de FO, el valor de P, lo que nosotros ya vimos respecto a los cálculos anteriores. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No sé de ustedes respecto a eso. Entonces, ¿tienen esta tabla respecto al cálculo? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, que sí, está entendido. ¿Está entendido? ¿Cuál es la diferencia respecto al primero que vimos? Se integra bloques. Y hay que calcular los bloques. Así que ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ok? Aplicación del DBCA en comparación de 4 métodos de examen. Miren, tenemos aquí el factor principal es el método y el de bloques es el operador. Entonces decimos, vamos a comparar 4 métodos que va a controlar efectivamente
dando lugar a un DBCA. La variable de respuesta son los minutos que tenemos aquí, que se realiza para comparar, planteamos la hipótesis. ¿Cuál es? La media es igual de todos, o también podemos ver los tratamientos. Ok, entonces, aquí, ¿qué podemos ir tomando en cuenta? Primero, ¿no es cierto? Para resolver esto, ¿se recuerdan? Tenemos que ir viendo, vamos haciendo las sumas de cada uno. Por eso vayan viendo en su calculadora, vayan viendo los resultados. 6 más 9. 6 más 9 más 7 más 8. ¿Cuánto nos da? 30. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. El 36 daría de la suma de 7 más 10 más 11 más 8. Y al revés, igual, 51 igual 43. Lo que es sumado global entre estos nos daría 160. ¿Hasta ahí claro? Sí. Para abajo, aquí también tenemos que hacer los de bloques, ir sumando para abajo. Es decir, 6 más 7 más 10 nos daría 33. El segundo nos daría 48, el tercero 40 y el otro 39. Les pido que vayan llenando, les doy unos minutitos en una hoja. ¿Ok? Vayan llenando porque vamos a ir calculando en eso. ¿Ok? Un minutito y calculen ustedes. ¿Sí? Listo. Ya, apunten los datos respecto a eso. Les voy a dar un minutito que apunten. ¿Está apuntado? ¿Me avisan ya el rato que termine? ¿Ya tienen la tablita? Aún no hay, un ratito. Ya, vayan, me avisan, ok, ya. Tengan su tablita ahí. Inge, ¿sí me escucha? Inge, ¿sí me escucha? Buenas noches. Dime, no te escucho. ¿Ahí se me escucha bien? Te escucho bien.
Ya, una consulta. ¿Qué era lo que representaba Y? ¿Me puede repetir, por favor? ¿La media de todos o solo la sumatoria? Solo la sumatoria. Listo, La ingeniero. sumatoria que tú tienes. Yay. El global, ¿no es cierto? Si ustedes suman 30 más 36 más 51 más 43, ¿cuál valor les da? ¿Les da 160, sí? Sí. ¿No es cierto? Sí. Si suman 33 más 48 más 40 más 29, ¿cuál es el valor? Igual 160. Igual 160. Ok, listo. Vamos acá entonces, nosotros vamos a ver. Tenemos el ANOVA, ¿ok? Y vamos a ir viendo cómo armamos el ANOVA de oro. El primero, ¿te recuerdas? ¿Cómo era? ¿Te recuerdas el total? ¿Cómo era el total? El total, ¿no es cierto? Era la suma de todos los cuadrados, es decir, 6 al cuadrado, 9 al cuadrado. A ver, vamos a ver, déjale, le voy a, de rato ya le descarto. ¿Cuál era? ¿No es cierto? Mira, 6 al cuadrado más 9 al cuadrado hasta 9 al cuadrado. Ok, entonces, como ya tienen ustedes, háganle en el valor, ¿no? 6 al cuadrado más 7 hasta 9 al cuadrado. Menos el valor que acabamos de sumar, que es 160 al cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre 16, que es el número de observaciones. Quiero ver si nos calcula 108. Ese es el total. Entonces, que nosotros tenemos el primero. Calculen. Tranquilo, calculen con tiempo. Sí, inclusive eso mismo. Listo. Dale. Ok. Entonces, mira, 108 es nuestro valor total. Ahora, ¿se recuerdan? Los tratamientos, vamos a los tratamientos, vamos a la otra. Los tratamientos, ¿cuál sería? ¿No es cierto? Vamos a cambiar de color, vamos a ver. 30 al cuadrado, más 36 al cuadrado, más 51 al cuadrado, más 43 al cuadrado. Ok, ustedes ya tienen la tablita. Entonces, miren, 30 al cuadrado, 36 más 51, sobre 4, porque son 4 tratamientos, menos 160. Véale en sí le sale el valor de 61.5, que es relacionado a los métodos.
Sí, Inge, 61.5. Listo. Ahora nosotros vamos a trabajar ahora con, ¿no es cierto? Con los bloques, el bloque. Entonces, vamos a cambiar de color. Sería aquí, ¿no es cierto? 33 al cuadrado más 48 al cuadrado más 40 al cuadrado más 39 al cuadrado. Entonces, miren, 33 al cuadrado, 48, 40 sobre 4 mismo, porque son 4. Ojo, puede haber cambio de bloques, de tratamientos, es decir, puede ser que en un caso haya ejemplo, ¿no? Estoy aquí en este caso 4 operadores, pero solo yo quiero 3 métodos, ejemplo. O al revés, 4 métodos, 3 operadores, entonces cambiaría. Entonces ahí en vez de 4 sería 3. Y el cálculo es el mismo, tenemos 28.5, entonces ya tenemos el 61.5 y ahora, ¿no es cierto?, tenemos este que corresponde acá. Vean si está el cálculo, ¿ok? Sí, está bien, Inge. Listo. Y entonces, ¿ahora qué nos falta por calcular? Nos falta por calcular, ¿no es cierto?, la suma, el error. ¿A qué era el error? El total menos los tratamientos, que nos daría igual a 18. Entonces, ¿qué hacemos? El total es 108 menos 60, 108 menos 61, 5 y menos 28, tiene que darnos 18. Ok, ¿no es cierto? ¿Está ahí claro? ¿Sí? ¿Sí nos salió? Sí. Listo. Carla, dime. Disculpe, Inge, en el SFB, ¿en dónde dijo que era la variabilidad? ¿Depende de cuántos tratamientos o depende de qué Claro, dijo la que cambiaba? variabilidad. Mira, nosotros acá estamos trabajando, ¿no es cierto? Estamos trabajando con 4 operadores. Este es nuestro bloque. Y aquí estamos trabajando con 4 métodos, por eso dividimos a 4. Pero yo te podía decir que, por ejemplo, pudiera trabajar solo con 3. Ok, si trabajaría solo con 3, me iría acá. Y este número 4 ya no sería, sino sería el número 3. Es decir, puedes trabajar con, ejemplo, 3 tratamientos y 4 bloques, o al revés, 4 tratamientos y 3 bloques. El número va a depender, en este caso es 4, 4, porque estamos trabajando con 4 tratamientos y 4 niveles del bloque. ¿Ok? Ok, Inge, entonces va depende de los niveles, va ahí entonces. Claro, depende de los niveles. Ok, Yep. cierto, sí, depende de eso. Listo, entonces estamos aquí. Vamos a los grados de libertad. ¿Qué decíamos acá? Justo, a ver, Carla, ¿cuántos métodos teníamos? A ver, Carla, 4, menos 1, 3. menos 1, ¿Cuántos 3. respecto a los métodos? ¿Cuántos en el bloque? ¿Cuántos operadores tenemos? 4. Menos 1, 3. Y el error es justo lo mismo. 3 por 3 nos da 9. Y 15 es n menos 1. ¿Cuántas observaciones tenemos? 16. 16 menos 1. Menos 1, 15. ¿Y cómo sacábamos el cuadrado medio? ¿Se recuerdan? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo se saque ese? Dividiendo en la suma de cuadrados para los grados de libertad. Claro, no es cierto. En este caso, divide 65 para 3, me da 20.5. 28 divides para 3, me sale 9,5. Y 18 divides para 9 y me da 2. ¿Ok? Comprueben y me dicen si está bien. ¿Está bien? Me dicen.
¿Está bien? 25, 95, sí, ¿y 2? Sí, profe. Inge, A ver, dime. ¿Te escucho? era, Dime. era de dividirle, ¿verdad? Claro, tienes que dividir 61 para 3, 28, 5 para 3 y 18 para 9. Ya, sí te... Hoy día el valor de FO, ¿cómo se calculaba? A ver, ¿cómo se calcula FO? Eso ya vimos en ANOVA. Ustedes llenaron en el ejercicio del examen. FO, ¿qué se divide? El cuadrado medio de los Pues, métodos dividido por el error. Ya, entonces, ¿qué dividiría aquí, no es cierto? ¿Qué dividiría yo? 20 para 2. ¿Cuánto me da? 10.25. Y en el caso de los operadores, 9.5 para 2, que me da 4.75. Ok, ahora yo quiero ver si cumplo o no. Quiero ver, vayan a tablas de Fisher. Vayan a ver en la tabla de Fisher cuál es el valor del F, ¿no es cierto? El F de la tabla. Vamos a ver cuál es el F de la tabla. ¿Con qué valor iría al primero de la tabla? ¿Con qué iría? ¿Con cuántos grados de libertad? 3 y... 3, 9 y 0.05 para los dos, porque coinciden, ¿no? ¿Qué valores? Vayan a ver en tabla de Fisher y me dicen ustedes. A ver qué es lo que pasa. Pero ahí con el valor de P ya se puede decir que no se va a aceptar Sí, la... sí, pero yo quiero que veas en la tabla si en el caso del examen te pongo algo así y tú lo que vas a tener en la tabla, no vas a tener el software para ver eso. Entonces, en tabla de Fisher del 5%, quiero que vean ahí cuál es el valor con 3 y 9. A ver, quiero que ustedes me digan. Entonces, tengo el valor de 10.25 y tengo el valor de 4.75. ¿No es cierto? ¿Y el valor calculado cuánto es en tablas? A ver, chicos. En la tabla de Fisher de 0.05, ¿cuál es el valor para comparar los dos? Tanto los métodos como los operadores. $3.86. Sí, 3.86. ¿Qué significa eso? A ver, chicos. Que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Es decir, los métodos son diferentes y también los operadores son diferentes. Es decir, sí ha estado afectando el factor operador, sí afectó también el experimento. Afectó. El valor de P, ¿no es cierto? Podríamos ir calculando ahí, podemos calcular respecto a eso. Ok, entonces ya tienen ese valor que pueden ustedes ver en la tabla. Inge, Dime. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el valor que encontramos en la tabla
como tenemos dos opciones para ver lo de la hipótesis, si nos hubiese salido, por ejemplo, 5.20 y es mayor a 4.75, ¿qué Claro. conclusión podría salir? Ahí no es cierto, concluyes que los métodos sí son diferentes, pero los operadores no afectaron, porque son iguales. Claro, si tuvieras el valor del ejemplo, solo de 5, ¿no es cierto? 4.75, ¿no es cierto?, cae en zona de aceptación y 10.25 en de rechazo. Entonces, aceptas en el caso de los métodos que es diferente. Sí te puede suceder también. Sí te puede suceder eso, claro. A ver, ¿por qué tomaste en cuenta un diseño de bloques? Porque tú consideraste que otro factor podía afectar tu experimento. Y no solamente, en este caso, ver si hay diferencias, sino que dijiste, no, voy a tomar en cuenta los operadores. ¿Ok? ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, déjame ahí un rato. Déjame ahí opciones de puntero, borrar todo. Ok. Entonces, aquí miren. Ya que el valor de P, ¿se recuerdan el valor de P? Pueden calcularle aquí, ¿no es cierto? Vamos a calcular, déjame ver si aquí tengo una tabla. Déjame ver aquí. Déjame ver si me abre el link. No, voy a copiar y me voy a ir al internet. Copiar. Déjame ver, para ver si aquí lo abro. Y me voy acá. Listo. Aquí, mira, ¿no es cierto? Déjame ver el valor de P. ¿Cómo calculábamos el valor de P? ¿Se recuerdan? Tenemos ¿cuál es el valor? 10.25. Pongo 10.25. Pongo el numerador que era 3. Y aquí era el valor de ¿cuánto? 9. Y doy calcular P. No, perdón. Me equivoqué. A ver. 10.25, 3 y 9. Y doy acá. Calcular P. 0.03. Ok. Esta tabla también tienen ahí la dirección. Pueden entrar a ver. Y del otro valor, que se recuerdan, ¿cuál era el otro valor? 4.75. Entonces entro a 4.75 y calculo P. ¿Cuál es el valor? 0.030. Ok, mira, 0.030 es más cerca, ¿no? Claro, no nos da para cometer un error tipo 1, pero es más cercano. Ok, respecto a eso, ¿no? Como ustedes ven, el valor de 3.28 es más cerca de 4.75 que de 10.25. Es decir, casi sí hay una pequeña afectación de los operadores. Ok, ¿alguna pregunta hasta Inge, aquí? Dime. sí, una consulta. Verá, en este caso, nuestra hipótesis nula era que eran iguales y la alternativa que son diferentes. Entonces, esto nos da a entender que utilizamos dos colas porque sería bilateral. ¿Por qué bilateral? Dos O colas. porque la alternativa es diferente. Sí, podríamos ver, ¿no es cierto?, respecto a eso, pero sí. ¿Y cuál era? Podríamos ver, ¿no es cierto? Fisher trabaja con eso, ¿no? ¿Cuál es la decisión de Fisher, ¿no es cierto?, respecto a esto, que el valor, bueno, puedes trabajar, yo puedo trabajar más con el valor de P o en el otro, ¿no? 10.25 es mayor que el otro valor, ¿no? No, aquí no le veo, no sé, respecto a eso. Aquí, mira, lo que ya tomas decisiones son dos diferentes, o sea, ya son dos factores. Es el método que está como factor de tratamiento, que es el que te está interesando. Pero el factor operador es un segundo
tratamiento, pero que le tomas en cuenta como un bloque. Ok, pero no como un factor. Recuérdate en los diseños de los factores que hemos de ver. No sé exactamente dónde afecta, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis estamos hablando de diferencia, al menos dos. Acá, ¿no es cierto? No hablábamos en las pruebas de hipótesis donde habían dos factores, ahí sí el uno es mayor que otro, porque aquí ya tenemos más factores que comparar. Aquí ya no hay, aquí hay cuatro. Es decir, el método 1, aquí no estamos preguntando, el método 1 es mayor que el método 2, el método 2 mayor que el 3 o menor, sino estábamos viendo que al menos son dos diferentes. O sea, en la tabla, ¿no es cierto? Tú tienes que trabajar con el valor normal de Fisher. No le veo aquí en esta parte lo que tú me dices. Ya, Inge, gracias. Listo. Vamos ahora. Una pregunta. A ver, dime. ¿Pero no afectaría en el uso de las tablas? O sea, con lo que comenta la compañera. No, pues porque la tabla, no es cierto. La tabla, mira, no es cierto. Aquí hay un factor. ¿Cuándo ibas a ver en la tabla, no es cierto? Cuando es unilateral, ibas a ver generalmente con el valor de alfa. Cuando es bilateral, ibas con alfa medios. ¿Ok? Porque eran dos extremos. Alfa medios más alfa medios da un alfa. Cuando es unilateral, era solo el valor de alfa. Pero acá, ¿no es cierto? Cuando tú vas a ver en tabla de Fisher, es el valor alfa integral. O sea, no tienes ninguna escapatoria, no hay en ningún lugar que veas alfa medios, nada, sino el valor de alfa, si te dijeron 0.05, vas a esa tabla. O si te dijeron 0.10 y solo vas con los grados de libertad del numerador y el denominador, y no tienes ninguna otra opción respecto a eso. O sea, ninguna diferencia respecto acá. Ok, ¿no es cierto? Déjame ver ahí. Ya, entonces si tenemos ahí, déjame ver ahí. No es cierto, teníamos ahí, sí. Yo tengo aquí, mira, mi tabla de Fisher, ¿qué es lo que yo vengo acá, no es cierto? ¿Qué tengo acá? Mire, voy y veo, ¿no es cierto? Como los chicos hicieron el valor el valor de 9 y el valor de 3, ¿cuál era aquí? Creo que era, déjame ver esto. Y aquí, no, otra tabla más clara. Quiero ver. Quiero un video. Esto tampoco. Aquí mira cómo leer. Entonces, aquí estábamos en esto. Entonces, ¿qué es lo que te dice Fisher? Fisher dice, vaya a la tabla, vaya a la tabla 005 y vaya con los grados de libertad. Aquí fuiste con 2 y 9 y tienes el valor de, ¿no es cierto?, 386, de 3 y 9. ¿Ok? Entonces, es importante que tú veas. O sea, no hay ningún cambio, ninguna alternativa respecto a esto. Ok, creo que estábamos por aquí. Y vamos al otro. A ver, aquí tuvimos un factor. Aquí tuvimos un factor. Ahora, el diseño cuadro latino. ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, ¿sabes qué? Además de los operadores de esas máquinas, voy a ver la marca de la máquina, el tipo, el cilindraje. Quizás, mira, también, ¿no es cierto? Yo puedo tomar un experimento, ¿no es cierto? Dije, a ver, ¿no es cierto? Yo digo, aquí, mi experimento, voy a ver el crecimiento de mis plantas. Entonces, yo digo, ¿qué voy a medir? La altura. ¿Qué era primero? Un fertilizante. 10, 20, 30 ml. Sí, ahora digo, puede afectar la tierra. Entonces yo decía,
arcillosas, arenosas y con barro. Ahora digo, ¿sabes que puede afectar también el regadío que tengan las plantas, ¿no es cierto? La hidratación. Pues voy viendo un tercer factor. Entonces, ¿qué pasa en el cuadro latino? En el cuadro latino pasa que ya tenemos dos factores de bloque y un factor de tratamiento. ¿Cuál es el principal? En mi caso, el fertilizante. ¿Cuáles son los otros factores? El tipo de tierra y ahora la hidratación que se le da. Y en este aparece 4 fuentes de variabilidad que son los tratamientos, el factor de bloque que es las filas, el factor del bloque 2 que es las columnas y el error aleatorio. Entonces, ya aparece más. Se llama cuadro latino porque tiene una restricción. En este sí, no en el anterior, en este sí, los 3 factores tienen que tener la misma cantidad de niveles, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que si yo pongo la fertilización es 10, 20, 30, si yo pongo la arena es tipo 1, perdón, la tierra tipo 2 y tipo 3, y si pongo, ¿no es cierto?, la hidratación sería 5%, 7% y 10%. No puedo trabajar en cuadros latinos, ejemplo, con 2 de estos. O sea, decir, ejemplo, 10, 20 y los demás. Tienen que ser, para un cuadro latino, tienen que estar todos los niveles involucrados. Y además, ¿por qué? Porque el tercer nivel denotas con las letras, ¿no es cierto?, letras latinas, es decir, A, B, C, D. Pueden trabajar con estas letras. Se denota a los tratamientos del factor de interés, Entonces, si yo voy a trabajar con mi factor de interés, que es la fertilidad, no, perdón, el nivel de fertilizante, yo tendría que nombrarles con A, B y C. Ok, entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo. Ya vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, acá como ven, mira, ¿qué decía? Bloque 1, ejemplo, ¿no es cierto? En mi caso, el bloque 1 sería el tipo de tierra. El bloque 2, ¿qué sería? Sería el porcentaje de humedad. Y las letras, ¿qué representarían? El fertilizante, los ppm, o digamos, ¿no?, los mililitros de fertilizante. Entonces ya tengo, miren, cómo va la matriz. Entonces, la matriz, ¿no es cierto?, tiene, por ejemplo, el elemento C, pertenece, por ejemplo, en mi caso, digamos, si tengo, digamos aquí, pertenecería ¿a qué? Al tercer bloque, pertenecería a la primera fila y al tratamiento C. Entonces, digamos que mi primer bloque, ¿no es cierto?, es arena. El tercero es 10% de hidratación. Y C, ¿cuál es? 30 ml de fertilizante. Entonces, cada uno, yo voy nombrando cada uno de estos de acuerdo a eso. Entonces, esta es mi matriz para presentar. Entonces, necesito 3 subíndices que tengan que ver. El factor de interés es la letra latina que se utiliza. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, diferencia. 2 factores del bloque, un factor de tratamiento y el error, es decir, 4 fuentes de variabilidad. Tienen que ser los mismos niveles. Si quieres, puedes hacer 2 por 2 por 2, sí puedes hacer. Si quieres, 3 por 3 por 3. Es decir, el tratamiento
y los dos factores de bloque tienen que tener los mismos niveles. Y luego la denotación de las letras latinas. Esos son respecto acá. Entonces, yo necesito arreglar, antes de presentar la información, tengo que arreglar el cuadro. Entonces, aquí, ejemplo, representa un 4×4. Sí, este es un cuadro, este se llama un arreglo de letras latinas para el cuadro latino. ¿Qué dice aquí? ¿Qué condición para formar el cuadro latino? Es que cada letra debe aparecer una sola vez en el renglón y en cada columna. No sé, ¿se han jugado el Sudoku? ¿Cómo es ese juego chino, los números? ¿Cómo es? Algo similar. ¿Cómo es? Con S empieza. ¿No han jugado ese de los números que tiene que sumar la misma? Aquí, mira, si ustedes ven A, Sudoku. B, C, D. ¿Cómo es? Sudoku es, ¿no? Sudoku. Mira, si tú ves, ninguna letra se repite en la fila y tampoco ninguna letra en la columna. Acá hay otros arreglos que tienen que tener esas mismas condiciones. Ustedes revisen. Ustedes revisen. Revisen ahí. Estos son válidos para una dimensión de 4. Si haría de 3, ¿no es cierto? Podría ser A, B, C, ¿no es cierto? Aquí sería B, C, A. Y aquí sería C, A, B. En ninguna fila se repite y en ninguna columna tengo que ver. Entonces, esto es necesario para ir formando tu matriz de cuadro latino. El ANOVA. Miren, aquí está el ANOVA, que es igual al otro. ¿Qué diferencia tenemos aquí? ¿Qué diferencia nosotros tenemos aquí? Es que aparece el de columnas, el nuevo. Entonces, respecto al anterior, el cuadro latino tiene un nuevo tratamiento. El tratamiento, que es las letras, el renglón o las filas, un factor de bloque, el factor de bloque 1, y en las columnas el factor de bloque 2. Tiene el error y tiene el total. Es decir, ¿no es cierto? Mire, la ecuación del tratamiento ya tiene 3 factores que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el nivel, tiene que ver con el tratamiento, con el bloque 1, factor 1 de bloque y el factor 2 de bloque. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, el total es el total de los tratamientos, el cuadrado de los bloque 1, el cuadrado del bloque 2 y el cuadrado del error. Y los grados de libertad, ¿no es cierto?, que son k al cuadrado menos 1. Entonces ahí podemos ir viendo, k al cuadrado es el número de tratamientos. Si tienes, ¿no es cierto?, 4 al cuadrado sería 16 menos 1, este valor sería 15. De ahí los cálculos son los mismos respecto a los anteriores. Ok. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Entonces, vamos a ver ahora una aplicación de un ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo, dice, consideremos que se ha realizado un experimento con aleación. Y ya les asignamos, mira, ok, mira, vamos a ver, ya hemos asignado las letras. Generalmente en los ejercicios, ustedes tienen que asignar estas letras, pero en este ya vamos a ver otro ejercicio. El cuadro latino tiene las siguientes observaciones, y hemos añadido. Tenemos aquí, mira, abonos, 4 abonos, insecticidas, 4 insecticidas, y el tratamiento principal también que tiene 4. ¿Qué es lo primero que se hace?
poner las letras C, D, poner las latinas dentro de eso. ¿Cuál era la condición? Repítame, ¿cuál era la condición de las letras? Que ninguna se repita en la fila ni en la columna. Eso, ninguna se repite en esta fila y ninguna en esta columna. Ok, hasta ahí. Claro, ¿verdad? Listo. Vamos a ir viendo ahí. Vamos a ir sumando aquí. Mira, vamos sumando calculadora, ya comenzamos aquí. Listo. Vamos a sumar 7, 8, 4 más 3. ¿Cuánto es? ¿Ya está bien? 22. Sí. Vamos sumando 15 más 16 más 23, 72. Vamos a comprobar primero esta tabla. ¿Ya? ¿Está comprobado esto? Listo. Quiero solo estos datos. Ok. Vayan centrándose en esos datos. ¿Sí? Vamos abajo. Hoy día quiero que saquen estos datos, que es la suma de los renglones. ¿Está claro? Sí, Inge. Listo. Ya. Y se recuerdan, la suma es 203. Vayan sumando 22 más 72 más 52 más 57. 22 más 72 más 52 más 57. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esto? ¿Sí da 203? Este 203. ¿Me van diciendo, chicos? No les escucho. Este 203 sí sale. Sí, Un ratito. sí Ya, sale. vaya. Y sale, Inge. También daría de esta suma, creo, ¿verdad? Sí, sí salen de las dos maneras, profe. Ya. Vamos a calcular. Yo quiero que primero calculen el total. ¿Se recuerdan? Quiero que saquen la suma de los cuadrados del total. ¿Cómo se sacaba? Recuérdense ya deben aprender. Sumando ¿Cuál el era? cuadrito al cuadrado. Eso, 7 al cuadrado, más 3, todos estos al cuadrado, ¿verdad? Menos este valor de 203 al cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre 16. Quiero ver cómo les va ahí. ¿Ok? Trabajen en eso. Sí. Si quieren, apunten la tablita, ténganla ahí a un lado. Quiero que apunten. Sí, sí, vayan anotando la tablita ahí. No hay problema.
Inge me dio 425,44. Vamos a ver, déjame ver. Aquí está el total. ¿Sí ves? Ya. Sí. Listo. 425,44. Vamos a continuar. Vamos a calcular los abonos. Entonces, ¿cuáles los abonos? ¿Cómo tendría que calcular? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo calculo los abonos? Los abonos son para acá. Entonces tengo 22 al cuadrado, 72 al cuadrado, 56 y 57, ¿no es cierto? De los abonos sería entonces 22 al cuadrado más 72 al cuadrado, menos, como ya vimos, era 203 al cuadrado sobre 16. Igual que los otros. Esto ya están, ustedes ya tienen que dominar esto, saber esto. Igualito que el anterior. Vamos a ver cuánto les sale. Sí sabe lo mismo, profe. ¿Cuánto es lo mismo? ¿Cuánto te salió? Ah, ¿tú calculaste primero el 425 o el de los abonos? El de los dos sí sale lo mismo que está en la tablita. ¿Cuánto? A ver. El de los abonos sale 425. Bueno, ya le borré, pero sí me salía lo mismo que le salió a Nayeli. Y en el de los abonos Ya. me sale 329,6875. Ya, listo. Vamos ahora con los insecticidas. Los insecticidas son para acá. Es decir, sería 54 al cuadrado más 49 al cuadrado más 50 al cuadrado y más 50 al cuadrado. Igual, menos 203 al cuadrado sobre 16. Sí, sale lo mismo, Inge, sale 3,6875. Listo. Ahora, miren, vamos aquí, voy a quitar esto. Ok, tengo que, voy a borrar todo esto. Ok, miren, ahora me van diciendo cuántos, a ver, en la A, vamos viendo, en la A, tengo que ir sumando los números de la A. ¿Dónde está la letra A? En el 3, en el 16, en el 14 y en el 12. Ok, miren acá. 3, 16, 12, 14. ¿Cuánto suma? ¿Está bien? ¿45? Sí, profe. Listo. Voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color. Vamos a los B. 4, 15, 10 y 13. Aquí están los B. ¿Cuánto suma? $42.
Vamos al otro, voy a cambiar de color. C, 7, 18, 12 y 14. Y me da 51, ¿no? Y me da 65. Entonces, ¿cómo calculo el tratamiento de las semillas? El cuadrado de las semillas sería igual a 45 al cuadrado más 42 al cuadrado más 51 al cuadrado más 65 al cuadrado, todo esto sobre 4 menos el valor de 203 al cuadrado sobre, ¿cuánto era? 16, creo que es verdad. Calculen, por favor, y vean qué valor les sale. $78, 18, 75. Listo, entonces, ahora, entonces, y se recuerdan el error, ¿a qué es igual? El error es igual al total menos los otros. Y hagan para ver cuánto debería ser el error, que en este caso es del residual. Es decir, 425 menos 329 menos 368 y menos 7818. ¿Sí sale el residual 1387? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí están haciendo, chicos? Sí, sí sale. Sí. Listo. Ok, ahora no es cierto, ya tenemos eso. Los grados de libertad, ¿se recuerdan? ¿Cuántos abonos hay? 4, menos 1, 3. ¿Cuántos insecticidas hay? 4, menos 1, 3. ¿Y cuántas semillas hay? Menos 1, 3. Y recuérdense aquí, mira, el tratamiento del error, ¿no es cierto? Para el cuadro latino es K menos 2 por K menos 1. Entonces, K menos 2 es, ¿no es cierto? En un caso, el del un bloque que es 3 menos 2, sí, 4 menos 2, 2. Y el otro, ¿no es cierto? 4 menos 1, 3. 2 por 3, 6. ¿Ok? Y tenemos 6 ahí. ¿Ok? Listo. Ahora, mira, ¿cómo se calcula? ¿Dónde sale 109? A ver. ¿Qué hay que hacer para que salga 109? Dividir el Dividir la cuadrados para los grados 329.68. de libertad. Sí, ¿no es cierto? Vamos a dividir, ¿no es cierto? Perdón. Vamos a dividir 329 para 3 y me da 109. 3.68 para 3 y me da 1.19.
78 para 3 y me da 26. Y 1387 para 6 me da 2.13. Y ahora el valor de 47, ¿de dónde sale? ¿Cuánto? ¿Qué sale? ¿Qué tengo que dividir? El 3.68 para 3. No, no. Tengo que dividir 109 para 2 y me da 47. Tengo que dividir 1.29 para 2 y me da 0.53. Y tengo que dividir 26 para 2 y me da 11. Ok, y ahí ya son mis factores que yo tengo que ver. Ok, ahora quiero que vayan ustedes a la tabla de Fisher. ¿Con cuál valor tendrían que ver? Inge, Dime. ¿puede repetir lo de por qué se dividía para el 231, por favor? Ah, mira, todos, ¿no? Todos los cuadros. Para tú sacar el F calculado tienes que dividir cada valor para el error. Es decir, 109 para 2, 1, 2 para 2.31 y 26. 109 para 2.31, 47. 1.22 para 2.31, 0.53. Y 26 para 2.31, 11.2. No, todo se divide Ahí para es el diferente al todo. anterior, entonces. ¿Sí está bien? Sí, Inge, gracias. Mire, esto pueden obviar, pero recuérdense que decían, ¿no? Que cuando el error es mayor, se recuerda en la teoría primera de Lena Nova, cuando el error es mayor que el tratamiento, no hay ninguna posibilidad de que se haya modificado el tratamiento a la variable dependiente. Aquí hay los porcentajes para que vean. Ahora, quiero que vayan a la tabla Fisher. ¿Con cuántos? Con 0.05 y 3 y 6 grados de libertad. ¿Cuál es el valor? 4.76, sí. 4.76. 4.76. ¿Y qué pasa con 4.76? Les pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los abonos? ¿Hay al menos 2 abonos diferentes? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Sí hay. ¿Qué pasa con los insecticidas? ¿Hay al menos 2 insecticidas diferentes? No, porque es menos. no, No. ¿Y qué pasa con las semillas? ¿Hay al menos 2 semillas diferentes? no, tampoco. No, Sí, pues, claro. hace Sí, es mayor. Claro, 11 es mayor que 4.76, sí. Entonces, mira, el experimento me determinó que hay diferencia entre los abonos utilizados y también entre las semillas, pero no entre los insecticidas que yo utilicé. Entonces, como ustedes están viendo, miren, ¿no es cierto? Yo ya vi, y ayer les comentaba, de ustedes ya hicieron, y algunos hasta la NOVA. ¿Por qué se recuerdan? Entonces podían haber analizado 1 o 2 factores y podían haber trabajado con bloques. ¿No es cierto? Ejemplo, podían haber trabajado, ¿no es cierto? Aparte de eso, ejemplo, con estas pulitas de agua, podían haber trabajado con lo que les dan de comer, con el tiempo de dormir. Iban registrando esas cuestiones y podrían haber hecho un cuadro latino. Y ya tienen, esta sí, como ven, ya tienen mucha más información que les ayuda. ¿Están de acuerdo? Sí. De ahí pueden ir a trabajar también, ¿no es cierto? Pueden ir a buscar el valor de P para trabajar mejor. Entonces van a la tablita con el valor de P, ejemplo, con 47.53 y ponen grados de libertad 36. Déjame ver si tengo abierto todavía eso, que creo que ya no. No, déjame ver, aquí creo que está. Sí, mira, ¿cuál era el valor? ¿Me pueden dictar?
que deben haber apuntado ustedes, el 1, el más grande, 47, ¿cuánto era? No, 47.52. Mira, 47.52. Y pongo 3 y calculo el valor de P. Es, mira, 0, 0, 0, 0. Pero voy a calcular el valor que ustedes me dijeron, que es 0.532. Vamos a ver cuánto me sale. 0.532 y calculo el de P. Mira, 0.677. ¿Y qué decíamos? Cuando el valor de P es mayor que el nivel de significancia, ¿no es cierto? Se acepta la hipótesis. ¿Ok? Listo, chicos. A ver. Ahora yo tengo aquí uno que van a hacer ustedes, ¿ok? Dice, trabajo autónomo, comparación de 4 marcas de llanta. Interesa determinar cuál marca de llanta tiene mayor duración en tiempo de desgaste. Para ello se planea un experimento del cuadro latino en el que se comparan las 4 marcas de llantas sometiéndoles a 32 kilómetros, utilizando 4 tipos de auto y 4 posiciones. El factor de interés es el tipo de llanta o marca y se controlan 2 factores de bloque, tipo de carro y posición. Entonces, ¿qué decíamos? Que la elección del cuadro latino se hace antes de obtener los datos y a partir del cuadro latino se aleatorizan las columnas y renglones. Entonces, aquí nosotros tenemos este valor. Ok, mira, ya le he aleatorizado, ya tengo ahí. Ok, quiero que ustedes hagan el ANOVA respecto a este ejemplo. Ok, entonces, ustedes como ya tienen las clases, yo les subí, aquí está la tabla de la ANOVA. Entonces, quiero que ustedes me digan los valores que ustedes van a obtener. ¿Ok? ¿Se ponen a hacer este momento? ¿O qué dicen? ¿O presentan en clase? Yo creo que en clase, porque nos queda poco tiempo. ¿Cuánto nos queda? 20 minutos. Ok. Sí. Ya. Bueno, y aunque veremos ahí, el que nos quede es el cuadro greco-latino. ¿Cuál es el cuadro greco-latino? Ingresan 3 factores de bloque. Se llama greco-latino, ¿por qué? Porque ustedes están viendo ahí, miren, ustedes están viendo que aquí hay la letra latina de la A a la D, pero también hay las letras Sí. griegas, alfa, beta, delta y gamma. Hay las letras, entonces, ¿qué significa? ¿No es cierto? ¿Se recuerdan entonces? Aquí tenemos que ir involucrando. Tenemos letras latinas y letras griegas. Al igual que en el anterior, deben aparecer solamente las letras una vez en las columnas, en las filas y en las columnas. Y además los datos igual tienen que ser, la dimensión de ellos tienen que tener lo mismo, es decir, al menos los mismos niveles en cada uno, es decir, 4 niveles en el factor, 4 niveles en el factor de bloque 1, 2 y 3. El modelo estadístico y es mayor, ¿no? Miren, es mayor porque ya aparece los tratamientos, aparece el factor 1, factor 2, factor 3 y el error. Entonces ya aparece ahí. Y los datos, ¿no es cierto? El total es igual a los tratamientos, al bloque 1, al bloque 2, al bloque 3 y al error. Y los grados de libertad, ¿no es cierto?, corresponden K al cuadrado igual menos 1, como vemos. Si tuviera 4 tratamientos, sería 15 respecto al módulo. La tabla de ANOVA, mire, ya es una tabla de ANOVA mayor. Entonces, miren, aquí está el tratamiento, factor de bloque 1, factor de bloque 2, factor de bloque 3
el error y el total. Igual que el anterior. Entonces aquí están los grados de libertad para nosotros ir calculando. Los demás elementos son iguales de lo que hemos venido tratando. Entonces, ¿cómo trabajo? Miren, aquí tienen una tabla de ANOVA e igual. Entonces, aquí, ¿cuál sería la diferencia? ¿No es cierto? Mira, aquí tengo, mira, método, operador, orden, lugar. Y aquí está el error respecto a eso. Entonces, me gustaría que también calculen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se recuerdan que nosotros ya sumamos y teníamos que ir sumando A, por ejemplo, ¿a qué es igual aquí? A. Tengo A 7 más 7 más 6 y tengo más 8. 6 más 8, 14, más 14, 28. Y en el caso, por ejemplo, de beta, voy a cambiar de color. Mira, beta es igual a 10, beta es igual a 8, beta es igual a 11 y beta es igual a 14. Sumando esto, 14 más 11, 25 más 8, 33, 43. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Todos los A, todos los B, todos los C, todos los D. Y ese es el cálculo para el tratamiento de el. Y aquí también tengo que ver todo lo que suma alfa, beta, gamma y sigma o como ustedes lo llaman. Entonces tendríamos que calcular y le armarían respecto a eso. Entonces, ¿cómo es para el otro martes? Yo creo que sí pueden hacer. Entonces ahí el martes, la primera media horita que hacemos, le reviso realizado el ejercicio de cuadro latino, quiero que lo hagan con los resultados y también quiero que ustedes lo hagan el resultado de este ejercicio de trabajo. ¿Ok? Todavía no va a mandar ejercicios de deber para primero. Y ahí aclaramos algunas dudas que ustedes tengan. Sí, es muy similar respecto a el trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal les pareció el diseño en bloques? Divertido. Es más largo que la NOVA. Es más largo, pero es más real. Yo creo que este tipo de experimento es más real. O sea, la experimentación es más real porque en la vida no es que depende de un factor las cosas. O sea, aquí tomas en cuenta ya muchos más factores. En la NOVA no es tan complicado tampoco, ¿no es cierto? Es normal, no es como todavía el factorial, no es de 2 factores, sino es uno de bloques con varios otros factores, pero son considerados de bloque que puede ayudarte a ver. Entonces ya te digo, no es que, ¿no es cierto?, en mi experimento solo la alimentación para las pulitas de agua es lo que elemento, también sería la temperatura de agua, el tiempo y otros factores. Entonces ahí, mira, en realidad tú vas a tener mayor argumentación para trabajar y mayores evidencias y mayores datos y mayores factores para saber cuál es el comportamiento, no sé, en crecimiento, en mortalidad de elementos o niveles de toxicidad. Lo que tú hagas es mucho más real. El trabajo, como ven, no requiere más que matemáticas, ¿no es cierto? Son elementales. Creo que ya haciendo los ejercicios, ustedes ya van, bueno, hasta mecánicamente resolviendo los elementos. ¿Complicado? ¿Complicado, les pregunto? Complicado, les pregunto. Hay que tener paciencia para hacer, ¿no? Sí, vayan con paciencia a hacer. Ya tienen un trabajito para de aquí a una semana prácticamente. Que no es mucho, pero hágalo a mano,
Yo después les voy a ayudar con un Excel para que en el Excel puedan hacer de mejor manera. Sí, pero primero que hagan a mano. La otra semana les subo el Excel para que ustedes vean de una manera fácil. O ya hagan su Excel. Hagan su Excel para que puedan trabajar. Pero esto también, si hay software donde ustedes ponen los datos como en nosotros y les ayuda a identificar. ¿Ok? Listo, chicos. Déjenme ver ahí quiénes nomás están porque no han ido todos por aquí. Déjenme ver quién nomás está. Sí, voy a hacer. No me demoro mucho y ahí sí. Voy tomando la lista. Si quieren, se despiden y si no, nos vemos hoy. Yolanda. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Alcíbar. Wilson. Presente, Inge, buenas noches. Sebastián. Estuvo Sebastián, ¿verdad? Ya se fue. Sí estaba ahí. Pablo. Buenas noches, Inge, Sí, presente. disculpe, Inge, buenas noches. Sí, ya. Mayerly. Buenas noches, Inge. Presente. Zoila. Buenas noches, Inge, presente. Mónica. Fausto Patricio. Presente, Inge, buenas noches. Gloria Estefaní. Carmen Estefanía. Presente, Inge, buenas noches. Nayeli. Presente, Inge, buenas noches. Ingrid. Buenas noches, Inge, presente. Hola. Joseph. Buenas noches, Inge, presente. Fausto. Presente, Inge, buenas noches. Ortiz. Félix. Presente, Inge, buenas noches. Daniel. Presente, Inge, buenas noches. José. Presente, Inge, buenas noches. Génesis. Buenas noches, Inge, presente. Dayana. Mariela. Presente, Inge, buenas noches. Cecia. Presente, Inge, buenas noches. Wellington. Presente, Inge, buenas noches. Jinson. Milton. Buenas noches, Inge, presente. Vicky. Buenas noches, Inge, presente. Jenny. Buenas noches, Inge, presente. Isaac. Presente, Inge, buenas noches. Marjorie. Presente, Inge, buenas noches. Carla. Presente, Inge, buenas noches. Viviana. Y Juan Diego. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Inge, disculpe si me toman cuenta, es que no me escribí. Dije después. ¿Con quién? ¿Quién era? Carla. Sí, sí estás. Sí, ya hablaste antes también. Ok, chicos, a ver. Inge, buenas noches. ¿Me escucha? Disculpa. ¿Con quién habló? Pablo. Pablo Alcíbar, Ah, Inge, ¿qué disculpe, pasó? ¿me escucha? Recién te escucho. No, es que está muy mal en internet, Inge, no hay mucha Listo. interferencia. Bueno, la clase queda grabada, chicos. A ver. Voy a hacer aleatorio la otra semana. O sea, llegamos y digo, a ver, tú vas a resolver. O tú vas a resolver. Así que todos tienen que resolver los dos ejercicios. ¿Ok? Entonces, para que pasen. Y de repente, si tienes dudas, consulta a tus compañeros o si no, ahí lo hacemos. Pero quiero que lo intenten. Si lo han resuelto, mejor. ¿Ok? Listo, para que no estén y realmente ahí comencemos a hacer. Listo. Bueno, entonces nos vemos
¿cómo quedamos? Sí, ¿no? Quedamos en virtual, en presencial a las 2:30. El martes 2:30, ahí por las aulas donde estábamos. En eso quedamos, ¿verdad? Pues nos vemos el próximo martes. Ok. Que estén bien. Una buena tarde. Chao, noche ya. Que estén bien. A ver, el dime, panel de Wilson. la tutoría de mañana, que no se olvide, por favor. Ya, listo. Estoy yo, sí, desde las 3:30 estoy. Ujú. Ok. Wilson, ¿decías algo? No, Inge, perdón, se me levantó la mano, disculpe. Listo, listo. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Chao. Que estén bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.